¿Cómo pude mentirles? ¿Cómo pude? Soy el peor. ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Voy a hacer un video hablando del desgaste dentario. El principal problema para aceptar los dientes expuestos en dinosaurios por parte de la gente y que postulan Cullen y colaboradores en 2023 es el desgaste de los dientes. Tiene importar que la morfología de los forámenes neurovasculares entre dinosaurios y lagartos es totalmente diferente entre sí. Además, los dinosaurios tienen las impresiones de las escamas, pero según Cullen y colaboradores, las escamas no eran aplanadas. Sin embargo, también, como veremos, no hay una inserción muscular en el maxilar en dinosaurios para esta musculatura maxilar necesaria para el labio. Ahora bien, sobre los dientes dicen, y es parcialmente cierto, que el agua mantiene o protege a los dientes de los cocodrilos y por eso necesitan labio. Pero ¿por qué no consideramos el hecho que los terópodos podían hidratar todos sus dientes con el agua que tomaban cuando se limpiaban? O cuando se adentraban en el agua para pasar de una isla o terreno sumergido a otro, o incluso el hecho de que solo la fila superior de dientes estaba expuesta hacia afuera, mientras que la fila de dientes mandibulares estaba protegida por dentro, humectándolos. Por otro lado, los lagartos tienen labio porque lo heredaron de sus ancestros lagartos. Todos ellos tienen algún tipo de cobertura que la heredaron de su ancestro común. Como siempre les digo, colabora en la protección de los dientes, pero no es la herramienta fundamental, y no es el rasgo compartido con arcosaurios. Además, el factor protector de los labios está mayormente relacionado a la hidratación que provee a los minerales que posee el diente. Los labios de las lagartijas también tienen una función importante en el mecanismo de transferir el veneno a la presa, no solo a cierta hidratación del esmalte y a minerales de los dientes. Algo que no se conoce para los arcosaurios. Una sola especie sería tóxica para evitar ser comida por un predador, pero no tiene veneno ni tiene forma de transferir veneno, por eso también, porque no tiene el labio. El análisis del desgaste del diente de varios tiranosáuridos, por Schubert y Ungar en 2005, entre ellos Daspletosaurus, si es desde 2005, el desgaste de los dientes no cambió del 2005 a 2025, como creen, porque no hay más tiranosáuridos en la actualidad, están extinguidos. Así que la observación es la misma. Mostró un mayor desgaste de los dientes del lado interno o lingual del maxilar debido a que contactaban con la parte externa de los dientes mandibulares, o sea, la parte labial. Y de esa forma se producía el desgaste visto entre ellos, como los vieron Cullen y colaboradores en su estudio, y que asocia a la presencia del labio basado solo en un espécimen de Daspletosaurus. Bueno, también hay uno de Tyrannosaurus, pero solamente el Daspletosaurus está hecho con un corte delgado de los dentículos. Se puede ver que este desgaste del diente, por el contacto del maxilar con los dientes mandibulares del dentario, pueden tener distintos grados de desgaste, o de astillamiento, o de estrías paralelas, que produce, un tipo de oclusión. No es igual a los mamíferos, pero digamos que es mayor que en otros reptiles. ¿Por qué en el espécimen que analiza Cullen y colaboradores no se observa este desgaste? Anda a saber. Tal vez sea por el tiempo corto que estuvo funcional o por la posición de la fila dentaria que, como podemos ver, variaba enormemente en Tyrannosaurus en comparación con otros terópodos. Pero lo importante es lo que pasa en una muestra amplia de al menos 100 especímenes. Tiene que poder ser analizado estadísticamente. Un diente casi sin desgaste de un espécimen solo no prueba nada. Hay que verlo en una muestra más amplia. Algo parecido puede verse en los dientes de saurópodos, por ejemplo, en los cuales hay dientes que no sufren desgaste, hay otros dientes que tienen una gran cara de desgaste, y en otros en los que hay un desgaste intermedio. Entonces, este tipo de desgaste tiene que ver con el reemplazo dentario, con el uso y la posición del diente en el cráneo, en la fila de dientes. En los terópodos, la morfología de los dientes difiere de la de los demás dinosaurios, en que son en general compactos lateralmente, tienen bordes aserrados, por lo que se les llama sifodontes, y también tienen dentículos a lo largo del borde dentario, mesial y distal, lo cual es comparable en anatomía básica a la de los lagartos predadores como el dragón de Komodo. Cullen y colaboradores dicen que, como en terópodos los dientes no mostraron mayor desgaste, pero los cocodrilos tienen dientes de reemplazo ya desgastados, esto quiere decir que los dinosaurios tenían labios. Bueno, acá hay un gran problema. Primero y principal, los cocodrilos sí tenían capas de esmalte de distinto espesor, dependiendo de la zona del maxilar y dependiendo del desgaste, además de tener dientes de reemplazo. Pero también los que tienen el esmalte más desgastado en jóvenes, en dientes de reemplazo, es porque de esta forma son más eficientes para que cuando salgan ya estén preparados, porque también los cocodrilos no comen todos lo mismo. Algunos comen animales más pequeños y otros comen animales más grandes. También depende de la temporada, por lo tanto el desgaste va a ser diferente.
De esta forma es eficiente para ellos, pero también porque el agua protege sus dientes. Tienen otras capas del diente que sirven para protegerlo, como digo en el video, y porque tienen un reemplazo dentario que depende del uso y de la edad, además de la posición. Los cocodrilos, como el alligator mississippiensis, tienen mayor desgaste en los dientes posteriores, en donde tienen mayor grosor del esmalte, en donde hay mayor uso por despedazar a la presa, los huesos y la carne en la parte posterior del cráneo, y en la parte anterior del cráneo tiene dientes con un esmalte mucho más fino. Esto explica que el uso del diente influencia el grosor del esmalte. Listo, no hay mucho más para decir de ahí, en la fila de dientes. También en Tyrannosaurus, por ejemplo, en los dientes de reemplazo de los juveniles, tienen una fina capa de esmalte alrededor de la corona del diente, y los dientes de reemplazo más grandes tienen un esmalte más grueso fortificado en el ápice en el diente funcional. También los dientes de la mandíbula superior, la parte medial del dentario, se recambiaban posiblemente en un patrón regular alternado entre los dientes en uso usados y los más nuevos, dependiendo del desgaste, mientras que los dientes mesiales y distales del dentario se reemplazaban simultáneamente. Como dice Cullen, el desgaste es muy variable de la posición. Se cambian todos los dientes alrededor de un año y algo, y hay una fila de dientes de reemplazo siempre lista. En los lagartos de Komodo, en cambio, en 2024 se descubrieron 5 dientes de reemplazo. Entonces, si los labios protegían tanto a la mandíbula, entonces por esto se justifica la presencia de labio en dinosaurios. ¿Para qué tenía tantos dientes de desgaste el dragón de Komodo? Que porque como el dragón de Komodo tiene un esmalte similar, con poco desgaste, más similar a algunos dinosaurios como en algunos dientes de Tyrannosaurus, eso ya quiere decir para ellos que entonces los dinosaurios tenían que tener labio. Pero entonces, ¿para qué tenían 5 dientes de reemplazo por debajo? Entonces, bueno, esto los protege evidentemente a los dientes que están en uso. Si se caen ya tiene otro para reemplazarlo. Y esto es mucho más que en dinosaurios y en cocodrilos. Los lagartos tienen también dientes acrodontes, o sea, implantados en el margen de la mandíbula, por lo que la mecánica de uso de los dientes de reemplazo son distintos a los tecodontes de los cocodrilos y dinosaurios. ¿Por qué? Los dientes tecodontes de los cocodrilos y dinosaurios se implantan en alvéolos, en cavidades en la mandíbula y el cráneo. No se implantan pegados a la mandíbula. Por tanto, a diferencia de lo que dice Cullen y colaboradores en 2023, toda la evidencia rechaza la presencia de labio en dinosaurios. Por tanto, esta adaptación de los tiranosáuridos sugiere que era una especialización para soportar los bordes cortantes de los dientes. Otro rasgo para ayudar a los bordes cortantes de los dientes que puede contribuir a las diferencias observadas en lagartos y dinosaurios es que el lagarto de Komodo tiene una cubierta de hierro en el esmalte, conocida desde 2024, un año después del trabajo de Cullen y colaboradores. ¿Vieron? Este es un año después. A ver quién lo contesta este. Este hierro puede asociarse a los hábitos de caza, y esta presencia de hierro puede haber sucedido y sucede en distintos predadores. Los dinosaurios carnívoros podrían haberla tenido, pero se desintegró durante la fosilización, pudo haber pasado, y por esto podría ser que se preservan estos dentículos, en lugar de por la presencia del labio, como dice Cullen y colaboradores. Si el labio ya protege todo el esmalte, como dicen, ¿para qué tenía una capa protectora extra? Los cocodrilos también, a diferencia de los guaránidos, capturan y comienzan a morder a su presa de un lado de la fila dentaria, mostrando preferencias en su masticación en distintas partes de la fila dentaria, de acuerdo a estudios de cocodrilos jóvenes de Winkler y colaboradores en 2022, revelando patrones particulares de desgaste y en intensidad, prefiriendo la parte posterior de la fila dentaria para despedazar a la presa. Mientras los varánidos muerden de ambos lados, de acuerdo al estudio de Bestwick y colaboradores en 2021, quienes también encontraron analizando microdesgaste en 6 especies de cocodrilos y 7 de varánidos, que hay varias de estas especies que no muestran variaciones en la textura, o sea, en la forma del desgaste de los dientes, y en otras especies en las que este microdesgaste sí varía en la especie. Sin embargo, aunque hay grandes diferencias en la dentición de los distintos grupos de dinosaurios, también hay similitudes entre terópodos y dinosaurios herbívoros que procesan mucho más su alimento. La dieta herbívora, que implica un mayor procesamiento del alimento en ornitisquios, en donde podemos encontrar también mayores grosores del esmalte y sus capas protectoras, al menos en sauropodomorfos el procesamiento estaría en el estómago, por lo que un dinosaurio como los ornitisquios, que procesan más la comida, requerirían mayor control, como un labio, que un terópodo, para que no se le caiga el alimento de la boca. Los dientes se originan a partir de células particulares de odontoblastos del endomesodermo del desarrollo embrionario. Durante la embriogénesis se producen distintas capas: el cemento entre la encía y la raíz, el esmalte en la corona y la dentina por dentro de la corona.
de afuera hacia adentro. Cada capa tiene características mineralógicas particulares y espesores particulares que dependen del grupo del cual hablemos, y en dinosaurios había una configuración también muy particular. La preferencia de un tipo de comida, como vegetación dura, blanda o fibrosa, y carne, influencia la morfología de los dientes más que la microestructura del diente, según Wang y colaboradores en 2015. Esto se ve en sauropodomorfos con 3 tipos composicionales, pero se encuentra mayor variación morfológica en los ornitisquios y puede verse en Pachycephalosaurus, por ejemplo, que tiene 2 capas en lugar de 3 entre la dentina y el esmalte, indicando la variación de capacidades de soportar la masticación de acuerdo a cómo usan sus dientes en la alimentación, lo que difiere de otros reptiles que tienen 2 capas además del esmalte y la ortodontina. En los saurisquios, por ejemplo, la dentina del manto, también es un tejido importante, es un tejido hipocalcificado que podría ayudar para hacer el diente más elástico y resistente y que puede ser más suave que el esmalte que lo cubre y el resto de la dentina funcionando como un colchón, amortiguar el impacto de la mordida y que no se agriete el esmalte hacia adentro de la dentina. Otra capa intermedia dentro de la dentina del manto también podría contribuir a esta amortiguación. A un mayor espesor se requiere un mayor mecanismo de acolchonamiento del estrés de la mordida, por lo que pueden ayudar con la pérdida del esmalte por desgaste. Los terópodos tiranosáuridos tenían un esmalte ondulado de distinto espesor a lo largo de la extensión y distinta configuración de las capas del diente, variaciones que son similares a los distintos dinosaurios herbívoros en su diversidad. La forma y función de los dientes en la temprana diversificación de los dinosaurios con otros reptiles predadores como dragón de Komodo, estudiado por Valel y colaboradores en 2022, concluyen que la dieta de cada grupo de dinosaurios se relaciona al tipo de diente y cómo lo come, a las diferencias de estrés y composición que sufren y que tienen. Por tanto, no lo relacionan al tejido oral. ¿Para qué tener dientes de distinta forma, tamaño y composición si la presencia de tejido blando por fuera de los dientes resuelve todos los problemas mecánicos? La simulación del uso de los dientes con software bajo distintas situaciones de estrés que desgasta el esmalte, que está en la cúspide donde el esmalte es también más grueso, reveló que este no cambia en su distribución en 2 o 3 capas del diente, ni 3 capas del diente. La capa intermedia no está en la cúspide, así que no influyó en el análisis. Otra área del diente que sufre del estrés por trabajar mucho es la carina del lado mesial y distal, que no tienen dentina del manto. Un análisis más profundo reveló que las 3 capas del diente sí contribuyen en amortiguar el estrés con la capa intermedia de dentina del manto sometidas al mismo estrés y a poder quitar los dientes de la carne. La capa intermedia de dentina del manto también ayudarían a amortiguar las grietas del esmalte producidas por estrés. Una simulación sobre cocodrilos mostró que esta capa intermedia, parecida a estos arcosaurios, sí puede amortiguar el estrés. También hay una capa protectiva de penachos de esmalte entre la dentina y el esmalte normal, parecida a un agrietamiento de la microestructura interna estudiada por Chai. Esta estructura está presente, por ejemplo, en Diplodocus, Carcharodontosaurus y Tyrannosaurus. Además, en Tyrannosaurus y Tarbosaurus pueden encontrarse grietas del esmalte, pero pueden tener rasgos característicos distintos en las distintas especies útiles en taxonomía, pero que aún no han sido utilizadas para tal fin, ya que en Tarbosaurus las grietas del esmalte son cortas y paralelas con 2 capas formadas, mientras que las grietas en Tyrannosaurus tienen forma de escoba de bambú. Hay también evidencia de huesos de la cadera de Triceratops con trazas de mordida por parte de Tyrannosaurus. En 2017, Guignac y Erickson. Por esto, la osteofagia es importante para conocer el mecanismo de desgaste de los dientes, ya que la fuerza extrema de mordida de este género de terópodo, con fuerzas estimadas entre 8.526 y 17.769 newtons, y entre 18.000 y 34.000 newtons, es el máximo valor de fuerza de mordida estimado en un dinosaurio con un cráneo de unos 111,5 centímetros a 136,5 centímetros en la muestra, que son valores de mordidas más grandes jamás estimados para un animal, que llega a 16.000 newtons en un cocodrilo de 4,5 metros de largo. Las observaciones del modelo indicaron fuerzas suficientes para destrozar huesos y contacto entre la fila superior e inferior del diente del lado interno del maxilar para destrozarlo y produciendo desgaste mencionado entre ambas áreas. También dirigiendo el estrés y fracturas al diente adyacente, prolongando el uso y resistencia hasta el reemplazo cada 777 días para Tyrannosaurus. Un juvenil de T-Rex tendría la capacidad de destrozar hueso, pero sí un adulto, debido a la fuerza de mordida mencionada y la resistencia de los dientes y raíz. Por esto preferirían presas de menor tamaño que el adulto y cazarían por su cuenta. ¿Por qué no apoyar la presencia del labio no es pseudociencia?
Hay algunos comentarios diciendo por ahí que el que dice que no había labios en dinosaurios es pseudociencia. Esto implica que no está basado en ningún dato científico para rechazarla, o sea, que es irrefutable. Es fácil decir que no es pseudociencia. Los distintos trabajos aquí analizados claramente demuestran un tipo de desgaste, morfología dentaria y mecanismo de amortiguación del estrés durante la alimentación diferente en cada grupo de dinosaurios. A pesar de esto, muchos aspectos del desgaste y reemplazo dentario son aún poco conocidos, así como cuáles son las implicancias de la variación morfológica y en tejidos blandos que puede tener la forma de desgaste de los dientes, como lo es algo tan importante como es la presencia del labio. ¿Cómo puede decirse que tenía labios si todavía no se saben muchas cosas básicas del desgaste de los dientes? Ninguno de estos trabajos importantes sobre el tema sugieren la presencia de labios, sino todo lo contrario, explican cómo pudo el dinosaurio vivir con la morfología observada. Por lo tanto, el desgaste no es ninguna evidencia de presencia de labio.